Buenos días, somos el grupo número 9, conformado por Mariana Medina, Isabela Montenegro, Luis Loreto, Ricardo Mosco, Andrés Fedor, Carlos Rodríguez, Sabrina Arandia y Ana Sofía Fuenmayor. Y vamos a hablarles sobre la lectura de Un país republicano. Isaiah Berlin en 1958 propuso dos tipos de libertad, la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa entraña la ausencia de interferencia, entendiendo por interferencia una intervención más o menos intencional de un tipo que muy bien podría ilustrar no solo la mera coerción física como del secuestro o el encarcelamiento, sino también de la amenaza creíble. La libertad positiva, por otro lado, requiere que los agentes tomen parte activa en el control y el dominio de sí mismos. Es decir, yo soy positivamente libre en la medida en que consigo el autodominio, lo que sugiere un hombre dividido y contrapuesto a sí mismo. Berlín hizo más que convertir la libertad negativa en algo atractivo y la libertad positiva en algo ominoso. También se las arregló para insinuar que, mientras la mayoría de pensadores modernos y con sentido de realidad habían entendido la libertad en su sentido negativo, la construcción positiva de la libertad iba asociada a fuentes anteriores y más sospechosas. Él halla la concepción negativa en filósofos como Hobbes, Mill, Montesquieu, entre otros. En resumen, el panteón del liberalismo moderno. En cambio, vincula la concepción positiva con románticos como Rousseau, Kant, Hegel y Marx, con grupos religiosos o casi religiosos como budistas, cristianos y estoicos, con pensadores políticos radicales, totalitarios, incluso con los jacobinos y los comunistas. Es por esto que la libertad positiva sería algo del pasado, la libertad de los antiguos. La libertad negativa sería un ideal auténticamente moderno, mientras que la libertad negativa sería un ideal ilustrado con el que todos podemos identificarnos hoy. La libertad positiva sería el tipo de ideal que se use solo esos celebradores de los tiempos premodernos que son aficionados románticos de la contrailustración. Existe un tercer modo de entender la libertad. Esta forma se entiende como el enfoque republicano. Esta tradición tuvo sus orígenes en la Roma clásica y está asociada en particular al nombre de Cicerón. Resurgió en el Renacimiento configurándose de un modo poderoso sobre el pensamiento de Maquiavelo. Uno de sus rasgos más principales es el antimonarquismo, sobre todo durante la Guerra Civil Inglesa y en otras las revoluciones norteamericana y francesa. Pero los republicanos eran antimonárquicos solo en la medida en que consideraban que un hombre monarca buscaría inevitablemente el poder absoluto y arremetería contra el tipo de libertad que ellos estiman. Es aquí donde se introduce el concepto de libertad de no dominación según el enfoque republicano. La libertad de no dominación entra en una brecha existente entre la libertad positiva y la libertad negativa. Difiere el concepto de autodominio de la libertad positiva debido a que la ausencia de dominación por otros no garantiza el logro del autocontrol. La dominación queda ejemplificada por la relación entre el amo y el esclavo, o el amo y el siervo. Tal relación significa, en el límite, que la parte dominante puede interferir o no de manera arbitraria en las elecciones de la parte dominada. Puede interferir en particular a partir de un interés o una opinión no necesariamente compartidos por la persona afectada. Es decir, es posible tener dominación sin interferencia y al revés, interferencia sin dominación. Yo puedo estar dominado por otro, por poner un caso extremo, puedo ser el esclavo de otro sin que haya interferencia en ninguna de mis elecciones. Y en el caso de la libertad negativa, dominación, la persona interfiere de mí en un modo no arbitrario. La persona en cuestión se relaciona conmigo en calidad no de amo, sino más bien al modo de un agente que disfruta de poder gestionar y procurar por mis asuntos. La diferencia más crucial entre disfrutar de la no dominación y disfrutar de la mera no interferencia es precisamente que, en la primera, no hay individuos que tengan ese tipo de poder sobre nosotros. Por esto se sostiene que, para que alguien sea libre de hacer algo, tiene que ser amo de sí mismo. Por ello se necesita al menos que no esté sujeto al control de otro. El que sea suficiente viene de que si una persona no está dominada en ciertas actividades, si no está sujeta a interferencia arbitraria, entonces por mucha interferencia no arbitraria o mera obstrucción no interaccionada que sufra, hay un sentido en el que puede decirse que mantiene su libertad. La concepción republicana de la libertad no es una concepción positiva.
El modo normal de interpretar la tradición republicana es verla como una tradición que habla de la libertad positiva por encima de todo, en particular la democrática. Aunque estaba más enfocado en evitar los males ligados a la interferencia, el cual estaba ya en la concepción romana originaria de la libertad. En la tradición del Commonwealth se ve creciente interés en la importancia de la toma democrática de decisiones. Richard Price sostuvo que si los gobernantes no son sometidos a control alguno de parte de sus comitentes, se perderá la libertad y el poder elegir a los propios representantes no será sino un poder reservado para algunos pocos de elegir en determinadas ocasiones a un cuerpo de amos para ellos mismos y para el resto de la comunidad. El gobierno republicano, escribió Tom Paine en 1972, no es sino un gobierno instituido y conducido por el interés tanto individual como colectivo del público. A pesar de que estos autores consideraron que la participación o la representación democrática era un salvaguardia de la libertad, no su núcleo, el creciente énfasis puesto en la democracia llevó a algunos a separarse de la posición tradicional y acercar a la posición populista. Este giro populista dio paso a un nuevo desarrollo, la concepción republicana como no dominación, el tema libertad contra esclavitud. Hay dos razones por las cuales pensar que la concepción republicana como no dominación es la noción de la libertad. La primera es que la tradición republicana, a diferencia del punto de vista modernista, la libertad siempre se representa en términos de oposición entre liber y servus, ciudadanos y esclavos. La segunda razón es que la libertad se ilustra en la tradición republicana de modo tal que no solo puede perderse la libertad, sino que también puede haber interferencias sin que el pueblo pierda la libertad. En la tercera parte del capítulo 1 comienza planteando como número 1 evitar los males de la interferencia como foco republicano según Constant y Berlín. Él comienza diciendo que según Constant y Berlín, el foco primordial de las tradiciones republicanas es evitar los males de la interferencia. Y con ello hacen énfasis en la sociedad de la Roma post-republicana, donde explican que los males de la interferencia ya estaban en la concepción romana y que con ello los romanos no les resultó difícil reconocer remotas colonias para no darles derecho al voto, los cuales llamaron cives sine suffragio. El siguiente planteamiento de este capítulo va un poco al contrario con el anterior, ya que había mencionado que las tradiciones republicanas eran evitar los males de la interferencia. Sin embargo, Maquiavelo junto a otros autores plantean que los males de la interferencia pueden ser usados para conseguir la libertad de un pueblo. Dice Maquiavelo que la avidez de la libertad no viene de un deseo de dominar, sino de no ser dominado. Entonces, ¿qué beneficios acarrea a una persona el vivir en libertad, el vivir en seguridad? Maquiavelo contesta, el poder de disfrutar libremente de sus posesiones sin pasar ansiedad, el de no sentir miedo alguno respecto del horror de sus mujeres y de sus hijos, y el de no temer por uno mismo. Es decir, el mejor modo de garantizar estos beneficios, según Maquiavelo, es vivir bajo condiciones democráticas, aunque también deja claro que las monarquías pueden conseguir esa libertad, por lo que le avisa al príncipe contemporáneo que las cosas marchaban bien en la Roma postmoderna. En esta parte del capítulo cabe destacar que a pesar de los esfuerzos por abolir los males de la interferencia, estos se mantuvieron en las tradiciones republicanas descritas por Maquiavelo, y en los escritos de la Commonwealth hubo dos autores que contribuyeron sus ideales para la tradición republicana, planteada por Maquiavelo, el republicanismo de la interferencia. Los autores son Richard Price, sostuvo que los gobernantes deben ser sometidos a un control para que no se pierda la idea misma de la libertad y así poder elegir a los propios representantes. Y Joseph Priestley, que describió el poder democrático de votar como libertad política. En la parte 4 ya mencionado, estos autores de amplia tradición intelectual republicana consideran que hay que definir la libertad como una situación que evita los males ligados a la interferencia.
Ya hemos visto de manera superficial qué significa el término libertad y las distintas visiones predominantes en el último par de siglos sobre él. Pero sería positivo, en el marco de esta asignatura y con la visión de expandir nuestra educación cívica, detenerse un momento para pensar qué implican y cómo podrían cambiar nuestra realidad si las aplicáramos. El poder liberarnos de las cadenas que nos oprimen nos permitiría poder expresarnos en nuestra individualidad, alcanzar metas que nos creemos posibles y recuperar nuestro espíritu de progreso como sociedad. El deber que nos llama a todos los venezolanos es el de formarnos para poder reconstruir el país. Ello hace indispensable el conocer cómo podríamos hacerlo de manera técnica y el por qué deberíamos hacerlo, la manera ética. Petit nos propone un concepto que rompe con el maniqueísmo entre libertad negativa y libertad positiva, rescatando un concepto que había quedado un poco en el olvido, como él mismo afirma, la libertad republicana. Esta libertad republicana va más allá que la negativa y la positiva. No es como la falta de interferencia o la seguridad ante ella. Va mucho más allá y nos propone entender la libertad como la no dominación o la falta de dominación. Este cambio no es menor, puesto que el esclavo sigue siendo esclavo aunque su amo no abuse de él. El autor nos propone una sociedad en la que las leyes sean las que diriman las diferencias entre las personas. Una sociedad en la que el Estado tenga un rol protagónico en la lucha de las desigualdades y la defensa de los vulnerables. Como bien expone, solo puede haber libertad real cuando no hay dominación, puesto que la dominación en sí corrompe a dominados y dominadores. Observaciones ya hechas por John Stuart Mill un siglo antes. La libertad republicana será el objetivo, puesto que representa un faro de verdadera igualdad y progreso para todos los humanos, incluso con los riesgos que entraña su aplicación, riesgos que Paley formuló en sus 3 objeciones. Mi nombre es Andrés Marín, yo les voy a hablar sobre la libertad como no dominación. Creo que esta concepción republicana de la libertad como no dominación es del mayor interés en la teoría política y que es importante ponerla de nuevo sobre la mesa de las discusiones presentes. Hay 3 aspectos a considerar en una relación de dominación. Prescindiendo de matices en la formulación de estos aspectos, diremos que alguien tiene poder sobre dominación en la medida que 1. Tiene capacidad para interferir, 2. de un modo arbitrario y 3. en determinadas elecciones que el otro pueda realizar. Si hablamos de dominación, se toca el punto de conocimiento común, el cual se refiere a que hay que nutrirnos con conocimiento si queremos dominar en una presente conversación o discusión, ya que justamente esto es lo que va a imponer nuestro criterio sobre otro. Igualmente, el consentimiento y disputabilidad, lo que hace referencia a que hay que estar consciente de lo que estamos defendiendo o con lo que queremos dominar en una conversación. También se encuentra el dominar sin interferir, lo que hace referencia a que se puede dominar en una conversación imponiendo criterios y efectivamente realizando el trabajo, pero sin llegar al objetivo planteado, es decir, sin interferir, sin llegar a algo o a lo que se quería llegar. Y por último, la interferencia sin dominación, que sería el caso contrario. También tocamos los aspectos desde el punto de vista de la no dominación, como la ausencia de dominación, que simplemente es cuando no tenemos esa dominación o esa interferencia a la que se quiere llegar. Para ello se tienen estrategias, como la estrategia del poder recíproco, que consiste en hacer más iguales los recursos del dominador y del dominado, de modo que idealmente una persona previamente dominada pueda llegar a defenderse por sí misma de la interferencia del dominador. También existe la no dominación como forma de poder,
lo cual es un aspecto suministrador de poder de la no denominación, ya que entraña una especie de seguridad o inmunidad frente al público o frente al dominante. También está el conocimiento en la no dominación, ya que necesariamente para demostrar que tenemos conocimiento no hay que dominar o no hay que intentar subyugar a alguien, simplemente es algo que queda dentro de nosotros mismos si querer expresarlo o no, pero sí sirve un conocimiento común a la hora de una defensa o de un detenimiento de dominación. Por último, nos quedan las objeciones. Una objeción es cuando manifestamos que estamos en contra de alguna ley o de algo que se impuso. Existen tres tipos: la objeción de paley, que es para medios fines; la objeción del todo o nada, que como su nombre lo indica, es para ganar todo o perder; y por último, la objeción del es demasiado fácil, que hace referencia a una queja o simplemente una excusa que hace referencia a estar en contra de lo que se impuso y nos hace el no hacerlo o el ignorarlo. Mi nombre es Carlos Rodríguez y yo les voy a hablar acerca de la dominación. ¿Qué es la dominación? Es un agente que domina a otro si y solo si tiene cierto poder sobre ese otro, y en particular un poder de interferencia arbitrariamente fundado. La parte que domina siempre va a ser un agente y no puede ser un sistema o una red o algo por el estilo, sino que puede tratarse de un agente personal, pero también de un agente colectivo. ¿Cómo podemos reconocer que una persona tenga poder de dominación sobre otro? Esto lo sabemos con 4 aspectos. El primero, tiene capacidad para interferir. La capacidad para interferir tiene que ser lo que podríamos llamar una capacidad real, que es una capacidad más o menos pronta a ser ejercida, y no una capacidad que aún necesite ser plenamente desarrollada. 2. De un modo arbitrario. Un acto es perpetrado de modo arbitrario, y podríamos decir si, solo si está sujeto al arbitrario, a la decisión o al juicio de la gente, si el agente está en una posición en la que se puede elegir según le plazca. 3. En determinadas elecciones que el otro pueda realizar. Son determinadas elecciones y no necesariamente todas las elecciones, porque alguien puede dominar a otro en cierto ámbito de elección o en cierta esfera o aspecto o periodo de vida sin conseguirlo en todos. Y por último, la interferencia. La interferencia es un tipo de acción intencional que no es casual, pero va destinada a empeorar la situación del dominado. Incluye coerción física, coerción de la voluntad y manipulación. Conocimiento común de la dominación. Básicamente las 3 condiciones anteriores son suficientes para que haya cierto tipo de dominación, pero probablemente sea una cuarta, que es el conocimiento común de las gentes implicadas. Esta es la existencia de cierto tipo de relación de dominación entre dos partes, que será de reconocimiento común para ambas y para sus allegados. La dominación sin interferencia. Lo que es constitutivo de dominación es que el hecho de que en algún aspecto quien detenta poder tiene capacidad para interferir arbitrariamente, aun si nunca va a ejercerla, aunque el dominador nunca llega a hacer algo con o contra la vida del dominado. El consentimiento mutuo de esta situación de desigualdad es una carga que genera cambios en el proceder de las dos partes, generando miedo y deferencia que no se veía en las relaciones entre iguales. Consentimiento y disputabilidad. Algunas de las relaciones de dominación han surgido históricamente de una manera consentida, pero otras no. Proceda históricamente una relación de un contrato o no, fuera o no consentida en su origen, y el hecho que dé a una parte la capacidad para interferir más o menos arbitrariamente en algunas de las elecciones de la otra parte significa que una persona domina a la otra. Y por último, interferencia sin dominación.
en donde un agente puede interferir en la vida de otro sin dominarle. Y un funcionario puede practicar una interferencia no dominante siempre que, y no es una cláusula menor, funcione específicamente un ordenamiento constitucional adecuadamente restricto. Las objeciones de Paley. William Paley hizo 3 objeciones muy aplaudidas a la definición de libertad como no dominación. Estos son: la objeción medios-fines. Paley es de la opinión de que los republicanos pierden de vista el valor de la no interferencia y fetichizan las instituciones destinadas a promoverla. Se centran en los medios, en los mecanismos para garantizar la no interferencia, cuando deberían poner atención en el fin, según él lo ve, en la no interferencia misma. La respuesta de Petit fue: el error de Paley puede haber consistido en figurarse que, cuando los republicanos manifiestan su deseo de salvaguardar o asegurar la no interferencia, en particular, de asegurar la ausencia de interferencia arbitraria, quiere decir que desean promoverla, no protegerla. La objeción del todo o nada. La segunda crítica de Paley al ideal de libertad como no dominación es que ese ideal se presenta en términos de todo o nada. Esto solo sería posible en la teoría y no en las realidades de los pueblos. La respuesta de Petit: se puede promover la no dominación por etapas o de manera progresiva. No se debe ver como blanco o negro. La objeción de que es demasiado difícil. Este se refiere a que el ideal de libertad como no dominación es demasiado exigente para ser razonablemente propuesto al Estado. Paley consideraba que esta visión traería consigo mayor radicalización de la sociedad, puesto que se ponían estándares muy altos, y una disminución del saludable escepticismo que se debe tener para con las acciones del Estado. La respuesta de Petit: el libro es un argumento a favor de esa radicalidad en política social y de la reducción del escepticismo respecto al Estado. Todo eso vale la pena en pro de alcanzar el ideal de libertad republicana. Buenas tardes, mi nombre es Sabrina Arandia y bueno, antes de continuar, considero que es importante destacar que sí existe una posibilidad de que seamos dominados por alguien, como es el caso del esclavo, afortunado o artero, sin padecer realmente una interferencia por parte de esta persona. Y podemos padecer la interferencia de alguna agencia, como en el caso de la sujeción o una forma adecuada de derecho y de gobierno, sin ser dominados por absolutamente nadie. La tradición republicana no se limitó a ofrecer una interpretación distinta y específica de lo que entraña la libertad. Asignó a la libertad como no dominación el papel de valor político supremo. La tradición propuso un fin legítimo al Estado y es el de promover la libertad. Presentó el ideal de no dominación como la única vara con que medir y juzgar la constitución social y política de una comunidad. Quienes se atienen a la libertad como no interferencia, pero no quedan normativamente satisfechos con el estado mínimo, apelan generalmente a otros valores que funcionan como criterios independientes de evaluación política, valores como la igualdad, el bienestar, la utilidad o cualquier otro. La libertad como no dominación realmente no necesita análogo suplemento, pues exige a las instituciones que se compadezcan bien con los valores de libertad y bienestar. Por ello, no se considera necesario que sean independientemente introducidos. La libertad, comprendida ahora como autonomía personal, puede resultar un valor muy atractivo, tal vez un bien intrínseco incluso. La libertad como autocontrol, sin embargo, es un ideal más proteico que el de la libertad como no dominación. Puede ciertamente darse la no dominación sin que se dé personal, pero difícilmente se dará forma alguna significativa de autocontrol si hay dominación. Además, la libertad como autocontrol personal debería ser facilitada y activamente promovida por un Estado que garantiza la libertad como no dominación.
es seguramente más fácil para las personas conseguir autonomía cuando tienen garantías de que no serán dominados por ningún otro. Casi todo el mundo presume que la libertad como no interferencia es un bien instrumental, un bien capaz de generar otros beneficios al individuo que la disfruta. El mayor beneficio instrumental que asociamos al disfrute de la no interferencia es el beneficio de no ver estorbadas o inhibidas por otros nuestras elecciones, al menos no de una manera intencional. Promover la libertad como no interferencia es erradicar la interferencia tanto cuanto sea posible y expandir cuanto sea posible la esfera de elecciones sin interferencias. Asimismo, la ausencia de obstáculos naturales no es un beneficio que se siga instrumentalmente del disfrute de la no interferencia, pues es posible disfrutar de la más perfecta no interferencia en presencia de esos obstáculos. El principal beneficio instrumental asociado a la libertad como no interferencia es el disfrute de opciones que no se ven afectadas por estorbos o inhibiciones intencionales por parte de otros. La libertad como no dominación promete la erradicación de la capacidad ajena para la interferencia despótica. A lo que hace frente no es a la interferencia como tal, sino solo al tipo de interferencia que acontece en condiciones de falta de control y restricción tales que puede ser guiada por intereses hostiles y no compartidos. La diferencia entre los dos ideales en este respecto tiene que ver con sus distintas concepciones del derecho. Los devotos de la libertad como no interferencia ven la coerción jurídica o estatal como una forma de coerción que es tan mala en sí misma como la coerción procedente de otras direcciones. Si hay que justificarla, solo puede ser porque su presencia contribuye a disminuir el nivel general de coerción. Los devotos de la libertad como no dominación ven la coerción estatal, en particular la coerción que acompaña una estructura jurídica adecuada, como algo que no está potencialmente libre de objeciones, estando a la par con la obstrucción causada por los obstáculos naturales más que con la coerción de poderes arbitrarios. Al prometer la exención real o esperada de toda interferencia, el ideal de libertad como no interferencia puede parecer más atractivo que su rival. Pero hay otros tres beneficios que el ideal de libertad como no dominación trae seguramente consigo, y esos beneficios tendrían que hacerlo más valioso que su rival. Padecer la realidad o la expectativa de la interferencia arbitraria es padecer un mal que rebasa con mucho el de ver estorbadas intencionalmente nuestras elecciones. Es tener que soportar un alto nivel de incertidumbre. Esa incertidumbre hace muchísimo más difícil la planificación que en el caso de la interferencia no arbitraria. Y, claro está, tiende a generar altos niveles de ansiedad. La libertad como no dominación nos exige reducir las capacidades de interferencia arbitraria a que una persona está expuesta, en tanto que la libertad como no interferencia nos exige minimizar las expectativas de interferencia de la persona en cuestión, mientras el ideal de la no dominación tenderá a exigir condiciones de elevada certidumbre. La no interferencia admitirá muchas pérdidas en este frente. Es necesario exhibir que la maximización global de la no interferencia no toma cautelas respecto de la interferencia de los más poderosos. Considera como un gran logro la ausencia de interferencia por parte del Estado. Lo que es verdad en el nivel global o agregado puede serlo también en el nivel individual. La maximización de la no interferencia del propio individuo implica exponerle a un alto grado de incertidumbre. Quizás la vía para maximizar la no interferencia esperada de la persona es dejarla sometida a otros y por consiguiente en una situación de muchísima incertidumbre. Su esperanza matemática de no interferencia sería máxima. La interferencia a la que se expondría la persona sería de tipo arbitrario, inductor de incertidumbre, del tipo que genera ansiedad y dificultad de planificación. La persona libre está expuesta a la mundana e incierta voluntad de otro, padeciendo por ello de ansiedad y desdicha. Es posible que la persona tenga que vivir bajo el imperio permanente de una constitución y de un derecho, un imperio que introducirá un tanto de coerción en su vida, pero no tendrá que vivir bajo el constante temor de la interferencia impredecible, lo que va a permitir que al menos pueda organizar sus asuntos de una manera sistemática
y pues se podría decir que con una relativa tranquilidad. El segundo beneficio asociado a la libertad como no dominación y con la libertad como no interferencia es que al promover la libertad como no dominación de alguien, se reducen las capacidades que otras personas puedan tener para interferir en su vida, lo que reducirá la necesidad de una anticipación estratégica y reducirá también el grado de incertidumbre en que transcurre la vida de esa persona. Como tercer beneficio asociado a la libertad como no dominación, pero no a la libertad como no interferencia, es que mientras que la libertad como no interferencia de alguien puede llegar a su máximo en una situación en la que no puede sino reconocerse vulnerable, caficho de otro y en un estatus inferior al de este otro, el disfrute de la libertad como no dominación trae consigo la posibilidad de verse a uno mismo no vulnerable y percibirse a sí mismo en la posesión de un estatus social a la par del otro. Que dos personas disfruten de la misma libertad como no interferencia, que disfruten incluso de la misma expectativa de esa libertad, es compatible con que uno de ellos y solo uno de ellos tenga el poder de interferir en la vida del otro. A despecho de poseer el poder de interferir, el más poderoso puede no tener interés de interferir, acaso por indiferencia o por prejuicio o por devoción, tal vez incluso porque el menos poderoso sabe hacerle feliz o mantenerse oportunamente fuera de su camino. Podría pues resultar que la probabilidad de que la persona más poderosa interfiriera fuera tan baja como la de que interfiriera la persona menos poderosa. Será asunto de común conocimiento que uno es más débil que el otro, que es vulnerable al otro y en esa medida subordinado al otro. Promover la libertad como no dominación de alguien tiene que significar reducir este tipo de subordinación, como tiene que significar reducir la incertidumbre con que se tiene que vivir y las estrategias de que tiene que echar mano, pues mientras es posible disfrutar del más elevado grado de no interferencia posible en una situación en la que uno está subordinado al otro, cualquier incremento de no dominación significa, en cambio, un decremento de la subordinación a la que se está expuesto. Después de todo, incrementar su no dominación significa reducir la capacidad de otros para interferir arbitrariamente en las vidas de otros, lo que en realidad significa reducir el acceso de estos otros a la interferencia. Dado que la libertad como no dominación está vinculada de este modo con los efectos mencionados, ¿cómo habría alguna persona que no la desee para sí mismo o que simplemente no reconozca su valor? La única forma sería que abrace una doctrina ideológica o religiosamente motivada de autohumillación. Las personas tendrían que entender que, cualesquiera que sean los fines que se propongan, el logro de estos resulta tanto más fácil cuanto más disfruten de no dominación. Y ciertamente se verá facilitado el logro de sus fines si se trata de fines concebidos y perseguidos. Las condiciones pluralistas que se dan en las democracias más desarrolladas y por supuesto a escala internacional van a permitir que pues estas condiciones sean las más factibles para que se desarrolle esta persona pues bajo las condiciones que estamos mencionando. La libertad como no dominación, con lo anteriormente expuesto, es un bien instrumental. Asimismo, en la medida en que entraña una reducción de incertidumbre, del medro estratégico y de la subordinación. La no dominación también puede percibirse como un bien primario. La condición de no dominación permite que una persona pueda ser tomada en cuenta y permite que esta persona pueda ser propiamente tratada como una persona, como una voz que no puede ser preferida sin razones independientes de por medio. Es ser tomado como alguien digno de ser escuchado. La condición de dominación, en la medida en que va ligada a la necesidad de planificación estratégica y subordinación, reduce la posibilidad de que alguien sea tratado como persona de esta forma. En este sentido, una persona dominada que no puede lanzar su voz ni expresar su opinión ante personas con un poder mayor al de ellas, se la verá como ven los adultos a los niños precoces. Puede que reciba atención, pero honestamente no la despertará. Puede que también reciba el respeto, pero honestamente tampoco despertará dicho valor. Para continuar, pues con lo que queda de la exposición,
es necesario acotar que la libertad responde a dos condiciones, una positiva y una negativa. Se trata de un bien que los individuos no pueden perseguir sirviéndose de medios privados descentralizados. Y se trata de un bien que el Estado puede promover bastante eficientemente. Lo que sigue se enfocará en mostrar por qué la libertad como no dominación satisface la condición negativa, porque no es un bien que los individuos puedan perseguir confiando meramente en su esfuerzo privado. Contra la búsqueda descentralizada de la no dominación. Ya sabemos que la no dominación es una forma de libertad. Sin embargo, debemos saber y tener siempre en cuenta que esto no puede ser en un ámbito de desigualdad o individual. Me explico. Si en una sociedad no hay normas, no hay leyes, no hay absolutamente nada, sino que cada quien se rige por sus creencias, pensamientos y lo que le gusta o no le gusta. Vamos a poner el ejemplo de Estados Unidos y el caso de George Floyd. ¿Qué pasaría si Estados Unidos no tuviera normas, no tuviera leyes que limitan al individuo? Si ya ocurren casos de racismo, imagínense ahora que nada los limita, sino que esa persona es racista, no está de acuerdo con mi color de piel y no hay nada que le impida ir contra mí. Porque esas son sus normas, son sus leyes, sus pensamientos, sus creencias, sus criterios. Habría una guerra en todos lados. Y aunque en nuestra investigación no se habla de Hobbes, me parece un escritor muy importante, un filósofo. Él habla que el hombre, en su estado de naturaleza, es el lobo del hombre, está en una guerra continua. Para mí esto es así. Cuando la no dominación se vuelve individual y desigual, nos volvemos a nuestro estado de naturaleza, que somos seres no sociales, seres que solo nos importa lo que nosotros pensamos o opinamos. Y ahí llega el libertinaje, que no es lo mismo que libertad. Por ende, aunque una autoridad constitucional no domina a la gente, debe limitar las opciones de esta. Me explico mejor con otro ejemplo. Si yo vivo en una sociedad homofóbica y yo soy homosexual, ¿qué va a pasar? Pues toda la sociedad me va a caer encima, me va a denigrar, me va a hacer bullying, me va a golpear si pueden. Entonces, ¿en qué se carga este líder, autoridad constitucional que fue elegido? Bueno, de limitar estas cosas. Sí, ella es homosexual, pero tú no puedes golpearla, ni insultarla, ni denigrarla, ni acosarla por tener esos pensamientos, esa orientación sexual. A eso se explica con limitar, poner esas normas, esas pautas, esas leyes que se deben seguir. Y por eso es que vivimos en una sociedad en armonía. Entonces, ya sabemos que es la búsqueda descentralizada de la no dominación. Es algo negativo. Es de pasar a libertad a libertinaje, a ser animales. Podemos concluir que es llegar a ser animales. De obtener lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo opino, sin importar el otro. ¿Cómo funciona? Bueno, justamente cuando no se ponen pautas y normas en una sociedad, esto ocurre. Las ventajas y las desventajas. Ya sabemos que la no dominación puede ser excelente. Sin embargo, cuando cae en la desigualdad, es pésima. No es recomendable, genera caos, guerra, odio. Así que, ¿qué podemos decir? Hay que tener en cuenta que todos nosotros tenemos pensamientos, creencias y opiniones distintas. Sin embargo, yo no puedo ir contra el otro por pensar diferente a mí.
y debo seguir las normas, pautas y principios que me han enseñado. Para esto es importante un gobierno, una autoridad constitucional, para poder limitar y hacer cumplir estas normas y pautas. La no dominación y el Estado pluralista moderno. Un Estado pluralista tiene como principio ideológico decir que las diversas culturas o pensamientos en una sociedad están bien y son una fortaleza y no una debilidad. A lo que quieren incluir la no dominación como forma de gobierno de ley. Pero ¿qué pasa? Como dijimos anteriormente, cuando hay un proceso de desigualdad, la no dominación se puede llegar a convertir en libertinaje y no en libertad. Crear caos. En un sistema pluralista es muy probable que pase esto, porque es multicultural. Cada persona tiene una forma de pensar y de opinar distinta a la otra y puede causar choque en estas. De hecho, muchos dicen que esta propuesta no es neutral, de hecho es más occidental y masculina, o sea, que se basa más hacia el hombre. Y que así, si fuera neutral, no tendría la fortaleza ni la capacidad de hacer entender a toda una sociedad que se mantengan en paz y armonía con lo que piensan los demás. En conclusión, en un sistema político pluralista moderno no es muy conveniente optar por la no dominación, ya que siempre van a haber diferencias y desigualdades en una sociedad multicultural, y esto puede generar caos y guerra. Gracias por su atención. Este es el grupo 9. Espero les haya gustado. Hasta luego.